Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos hoy a seguir con el estudio que tenemos al libro de Filipenses. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 2, versículo 4. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros qué, no debemos mirar solo por lo de nosotros, amén, por lo que nos conviene a nosotros y pensar que solamente nosotros nomás necesitamos, amén, sino que también tenemos que ayudar a los demás. Por eso dice, sino que cada cual también por lo de los otros, amén. Mire, en pocas palabras, ayudar a los que lo necesitan, amén. Porque una de las partes importantes de que está hablando la palabra de Dios, que habló nuestro Señor Jesucristo, es que debemos ayudar a otros, ayudar a los necesitados. Amén. Por lo menos este es un tiempo de que estamos en una crisis a nivel mundial y se puede decir que muchas personas están necesitando hoy en día de la ayuda de otros. Amén. Porque estamos en la economía, prácticamente nadie está trabajando, entonces hay personas que lo necesitan. Entonces seguimos 2.5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que el sentir que hubo en Cristo Jesús fue ese, amén, de que todo el mundo ayudara a las demás personas. Versículo 6. El cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Podemos ver que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él era Dios, amén. Pero dice que Él no se aferró a eso, es decir, que no, yo soy Dios y yo voy a hacer aquí, los voy a mandar a ustedes, no. Amén. Él hizo ante lo contrario, Él dice que Él que, versículo 7 dice 2.7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. Amén. Entonces dice que él tomó qué? Forma de siervo. ¿Qué es un siervo? El siervo es qué? El que sirve. Entonces vino qué? A servir a la humanidad, a servir a todos. Amén. Entonces esa es la misión que tenemos nosotros en la tierra. Amén. Uno, ser siervos y como siervos debemos que ayudar a las demás personas. ¿Amén? No no como dicen los demás, los pastores de la prosperidad, que ellos vienen que todo el mundo tiene que servirles, que todo el mundo tiene que darles, porque ellos son los siervos de Dios, ¿amén? Y que ellos deben vivir como reyes, no, al contrario, antes al contrario, ellos son siervos de Dios, ellos vienen que antes para servir, para ayudar, ¿amén? Ahí nos podemos dar cuenta de que ellos están enseñando que una doctrina totalmente equivocada, ¿amén? Hoy en día se hacen llamar que es que apóstoles, ¿amén? Pero sabemos que ya el tiempo de los apóstoles es una falsa enseñanza porque apóstoles no hay, ¿amén? Los apóstoles fueron del tiempo, los 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo que Él fue el que llamó a 12 apóstoles. Y sobre el fundamento de esos 12 apóstoles fue que se formó ¿qué? La iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal fundamento es Cristo. Amén. Entonces se debe formar la iglesia o la doctrina a través de qué? De los apóstoles y profetas, cuyo principal fundamento es Cristo. Amén. Entonces, cuando vemos sobre doctrina, entonces para hacer una doctrina tiene que ser ¿qué? El fundamento de apóstoles, que son ¿qué? Los 12 apóstoles, no los apóstoles de hoy en día. Entonces,
que solo dicen demen, demen, demen y que solo quieren ser prosperados ellos, ¿no? ¿Ven? Y también dice que fundamento de profetas. Ya sabemos que los profetas son ¿qué? 12, perdón, son 4 profetas, perdón, que son Isaías, Jeremías, Isaías, perdón, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los otros 12 apóstoles, ¿no? Amén. Perdón, 12 profetas, que se les llamamos nosotros ¿qué? Profetas menores. Bueno, entonces sigamos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza a los hombres. Versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Disculpa porque estoy como afónico, como tengo como gripa. Dice la palabra que, dice, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Mire, entonces, mire, Cristo obedeció ¿qué? A Dios hasta la muerte. Amén. Dios le dio ese mensaje de que él tenía que dar su palabra, que la tenemos todos los 4 evangelios, y dice, y él esa palabra vino y la obedeció, ¿qué? Que Dios le dio hasta la muerte. Esa palabra que Dios le dio vino y la obedeció hasta la muerte. Amén. Entonces, para dejarnos que esa enseñanza de que nosotros también debíamos que obedecer, ser obedientes hasta la muerte. Amén. Entonces, así la palabra de Dios dice que él que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo igualmente, porque dice la palabra, en cuanto un hombre murió por nosotros, amén, así después que todos mueren por él, amén. Porque la palabra de Dios que más, dice que nosotros ya no vivimos nosotros, amén, sino que más Cristo vive en nosotros, amén. Entonces como Cristo vive en nosotros, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo, amén. Vamos a dar nuestra vida por Dios y por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Amén. Entonces en el nombre de Jesús que se dobla toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quiénes son? Los ángeles, todos. Ellos tienen que doblan su rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Para que se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces en la tierra todos también tenemos que doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón, y en la tierra, y también que, y debajo de la tierra, dice, y debajo de la tierra también todos doblan su rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que toda lengua debe confesar que nuestro Señor Jesucristo es que el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, que hay entre Dios y los hombres, es nuestro Señor Jesucristo. No está ni la Virgen María, no están ni los santos, no están los apóstoles, no está nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces sigamos. Miremos Filipenses, ahí mismo capítulo 2. Miremos el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros ahora debemos que ocuparnos en vuestra salvación, con temor y temblor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. Amén. Porque es una salvación grande que nos ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos nosotros que cuidarla, no perderla. Amén. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mire, Dios es el que coloca en nosotros ese querer como el hacer. Amén. Entonces, por eso cuando tú sientas ese deseo de servirle a Dios, sírvale, porque Dios es el que está colocando ese deseo para que tú te sirvas. Amén. Versículo 14 dice, y hacer todo sin murmuración y contienda. Entonces nosotros debemos hacer las cosas sin murmuración, sin decir, bueno, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué a mí me toca lo otro? Y sin contienda. Amén. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mira, entonces tenemos que ser ¿qué? Limpio y sin mancha. Amén. En medio de esta generación maligna y perversa, porque sabemos que hay mucha maldad en la tierra. Amén. Eh, en medio, dice, una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como, como luminares en el mundo. Amén. Entonces dice que nosotros que debemos resplandecer como iluminares en medio del mundo. Amén. Que debemos ser que testimonio para que todas las personas que no conocen a Dios glorifiquen a Dios. Amén. Porque ellos así, porque nosotros por el testimonio salvaremos que a muchas personas. Amén. Dice que te salvarás, que por el testimonio te salvarás a ti mismo y salvarás que a los que te oyeron. Porque esa es la mejor predicación, de que usted sea un buen testimonio para las personas de afuera, para que así las personas puedan ver en usted de que Dios está en usted y así ellos que también se someten. Amén. Porque la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, depende del fruto que tú des, así se sabe si tú de verdad eres un hijo de Dios o eres un hijo ¿qué? De Satanás. Porque así lo dice Juan 8:44. Amén. Que vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre. Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Amén. Entonces, los animo para que sigan adelante y como dice la palabra de Dios, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el que quiera ver a Dios, debe buscar que una vida en santidad. Amén. Y buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.